Buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo a cómo vayas a escuchar y estar presente en este podcast que es el programa número 116 de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo, del día 30 de mayo del 2021. Y esta es la cuarta temporada ya de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Así que le damos nuevo inicio a este nuevo podcast, que así será, y como lo venimos haciendo, la cuarta temporada de Palabra del Pueblo, Voces los de Abajo. Así es nuestro nombre y nuestro eslogan. Agradecemos a los que nos escuchan semana tras semana y le damos la bienvenida a los que se suman en este podcast del día de hoy. Te cuento cómo puedes hacer para escuchar. Si estás preguntando los programas anteriores, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. Lo haces en Facebook, Palabra del Pueblo, en Instagram, @Palabra del Pueblo, en Twitter, @Palabra Pueblo, y en nuestro canal de YouTube, Palabra del Pueblo. También te invito a que te sumes y puedas seguir los programas de la nueva sección de esta cuarta temporada que tiene dentro de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo, que es Palabra de Historia, Voces Olvidadas, en donde hacemos un raconto, recordamos hechos históricos o a personajes que han tenido que ver con la conquista de derechos o con las luchas de los más humildes. Esa es la sección de Palabra del Pueblo, que se llama Palabra de Historia, Voces Olvidadas, y lo puedes ver en nuestras redes sociales y en las diferentes páginas que te veníamos anunciando en segundos anteriores. Así que terminado esta introducción, este inicio del programa podcast número 116 de Palabra del Pueblo, Voces los de Abajo, del día 30 de mayo del 2021, pasamos a hablar del primer tema que venimos hablando y que por ahí hacemos ese seguimiento en cada uno de nuestros páginas que puedes ver a través de las noticias y los diferentes informes que vamos subiendo durante la semana, que es lo que está ocurriendo en Colombia, donde continúa y se ha cumplido un mes ya de las diferentes protestas y manifestaciones en todas las ciudades, ya a esta altura del país caribeño y hermano de Colombia, que inició hace un mes exactamente atrás, donde las manifestaciones y movilizaciones de los colombianos se debían a una lucha contra el gobierno derechista y fascista a esta altura de Iván Duque, que realizó e intentó llevar a cabo una reforma tributaria en donde aumentaban los impuestos de todos, casi todos los elementos de necesidad para los trabajadores, incluso la luz, el gas, el agua, los servicios, básicamente aumentaban con un impuesto que era para el Estado, lo cual quedaba exento de las grandes fortunas allí en Colombia y que generó la bronca y la exaltación de los sectores más desfavorecidos que sintieron la necesidad de expresarse en la calle. Esto llevó a que se genere desde allí una brutal represión hacia todos los manifestantes y que estaban en contra de esta reforma tributaria que posteriormente, y debido a la presión social, el presidente Iván Duque dio de baja, o sea, quitándola y sacándose el proyecto. Pero los manifestantes continuaron y esta vez iban contra el gobierno fascista y derechoso de Iván Duque, lo que hizo que tuviera la respuesta de una brutal represión sistematizada ya y que violó los derechos humanos y sigue violando los derechos humanos hasta el día de hoy, generando con ello cientos de asesinatos en la calle por grupos especiales antidisturbios, así lo llaman en Colombia, y también con secuestros y desapariciones a luz del día de muchos manifestantes que durante la noche se enfrentaban enardecidamente contra las fuerzas represoras, pero que durante el día eran secuestrados en la calle, incluso en sus mismos domicilios eran sacados por la fuerza y que hasta el día de hoy se encuentran como el triste término que se da aquí en América Latina y que tiene un síntoma desgraciadamente oscuro, que es el de desaparecido, ¿no? Desgraciadamente y por esta consecuencia, en ciudades como Cali hay más de 200 personas que se encuentran en esta calidad y hemos tenido la triste noticia en estas últimas semanas, sobre todo en la última, de que han empezado a aparecer cuerpos de hombres y mujeres asesinados y fusilados con signos de tortura a lo ancho y lo largo de todo Colombia, ¿no? Parece que los organismos de derechos humanos como el de la ONU y diferentes, o la OEA, diferentes organismos multinacionales y que representan generalmente a los derechos de las mayorías,
que tienen dinero y aquellos que son las mayorías populares no están, parece en su consideración, no hacen caso y hacen la vista gorda de lo que está pasando en Colombia. Incluso los grandes medios de comunicación informaron al principio de las protestas una especie de vuelo de pájaro de lo que estaba ocurriendo, pero no llegaron a la profundidad de lo que tiene que ver con ese estallido social que sufren los hermanos colombianos. Desgraciadamente siguen estando las protestas y los asesinatos se dan, pero las violaciones a los derechos humanos están quedando impunes porque el gobierno ha militarizado lo que son las calles de las ciudades colombianas y que han tenido, desgraciadamente, la negación de los grandes medios de comunicación. Nosotros, en Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo, seguimos semana tras semana, incluso día tras día, lo que está ocurriendo con el pueblo colombiano que ha despertado y que está sufriendo la brutal máquina de represión, desaparición y muerte que ha montado el presidente de la derecha y amigo de los Estados Unidos, Iván Duque. Así que por aquellos que ya no están en Colombia y que siguen peleando por sus derechos, desde el más allá, y por aquellos que están en la calle y siguen luchando por una Colombia más justa, desde aquí nuestro apoyo y nuestro respaldo para lo que están haciendo y para que continúen con esta injusticia que sigue pasando y busquen los culpables y sean enjuiciados posteriormente, a que termine una vez esto. El próximo tema que vamos a desarrollar también tiene que ver con América Latina. Es lo que ha pasado ayer, justamente, sábado 29 de mayo, en Brasil, en donde más de 200 ciudades, exactamente 213 ciudades del país brasilero y hermano sudamericano aquí de Argentina, han tenido unas manifestaciones en contra del presidente fascista también, Jair Bolsonaro, y en contra de sus políticas genocidas en cuanto a lo que fue la enfermedad y es la pandemia mundial que nos azota día a día, ¿no? En 213 ciudades, cabe destacar, casi todo Brasil, tuvo movilizaciones multitudinarias en algunas ciudades más importantes como San Pablo, Río de Janeiro. Se pueden ver videos, incluso nosotros subimos ayer un informe en un video, podemos decir, de lo que está pasando allí, donde miles y miles de brasileños se movilizaron en contra del fascista Bolsonaro, que había hecho una marcha anteriormente por Río de Janeiro negando la pandemia y negando la crisis sanitaria que está pasando allí en país carioca. Desgraciadamente, personajes oscuros como Bolsonaro, como Duque, siguen haciendo estragos aquí en América Latina, pero afortunadamente, y por otra parte, hay unos pueblos que se están levantando y están manifestando su desacuerdo a estos oscuros personajes que tiene la historia y la actualidad América Latina, ¿no? Así que queríamos destacar esto que pasó en Brasil ayer y que durante varias horas estuvieron manifestándose en el centro de Río de Janeiro, también en San Pablo, en Belo Horizonte. Bueno, como decíamos, más de 200 ciudades que estaban en contra y manifestaban su desacuerdo a la política genocida sanitaria que ha llevado adelante durante todo este año el presidente también de derecha, Jair Bolsonaro, destacando estos que son derechas, porque esto es lo que ocurre, ¿no? Cuando gobierna este sector de las sociedades que piensan en ellos mismos y que desprecian a la mayoría, generando muerte, miseria y hambre en todos sus pueblos que gobiernan y que llegan al poder. Así que esto es lo que ha pasado en Brasil en el día de ayer. Y invitamos y decimos a los brasileros que sigan en la lucha en la calle y destacamos como una victoria para los trabajadores y para el pueblo el anuncio que se dio hace unos días de Lula da Silva de presentarse como candidato a presidente en las próximas elecciones nuevamente. Así que gracias que haya pasado eso. El último tema que vamos a hablar, y es el que ha ocurrido aquí en Argentina y que tiene que ver con la aparición también. Este programa va a estar dedicado a estos personajes oscuros de la historia latinoamericana, que es como la aparición de Mauricio Macri y sus declaraciones en el programa televisivo que es Telegram, pero que está conducido actualmente por su nieta, Juana Viale, en donde hizo algunas frases deleznables y oscuras que muestran lo que es cuando el poder capital, o sea, la derecha, gobierna en un país, ¿no? Mauricio Macri dijo, entre otras cosas, primero que cuando gobernaba después de las 7 de la noche cerraba todo, no atendía a nadie y se iba a ver Netflix hasta el otro día a las 7 de la mañana. Para algunos a veces parece cómico, ¿no? Tragicómico,
pero si uno se pone un poco más profundo, puede darse cuenta que había la mitad del día, podemos decir, porque decía que 7 de la tarde hasta 7 de la noche cerraba todo y no entendía nada y se ponía a ver series, ¿no? La pregunta es quién gobernaba, ¿no? En ese momento, o quién resolvía las cuestiones, porque sabemos que si uno no lo hace, siendo en esos cargos como son ser el primer mandatario de una nación, hay otros que lo hacen, ¿no? La reflexión más cercana es que lo hacía Marcos Peña, un mercenario capitalista que no tiene patria ni Dios, o quizá la embajada de los Estados Unidos, ¿no? Lo cual demuestra la gran desidia que había por los intereses del Estado y que solamente lo consideraban una especie de quinta en donde podían ir a buscar y quitar para su peculio la mayor parte de lo que podían. Otra de las declaraciones que refirió fue que en Argentina para hacer negocios hay que evadir impuestos. Lo dice una persona que administró, o por lo menos administró la mitad de su día, o la mitad del día el país, y que refiere esta frase, ¿no? Que para hacer negocio en Argentina hay que evadir impuestos, invitando a que los que tengan que ganar dinero no lo hagan legalmente, sino que lo hagan de manera ilegal, ¿no? Una frase básicamente de un mafioso y de un oneroso que busca la corrupción y la evasión del Estado para poder tener dinero. ¿Cómo ha sido toda su trayectoria empresarial y política a través del margen de la ley y buscando beneficios del Estado, el cual no cree que lo represente, sino que eso se ve representado por el capital privado? Así que eso es lo que queríamos decir de estas declaraciones del ex presidente derechista de Argentina, Mauricio Macri, que anda buscando lanzar su candidatura a algo para buscar impunidad y que con la excusa de presentar su libro, Primer Tiempo se llama, en clara alusión a que está haciendo algo similar, ni siquiera tiene la propia idea de candidatearse, busca hacer algo como ha hecho la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al presentar un libro, ¿no? Ni siquiera se les cae una idea, están totalmente coacheados y manejados por las reglas del marketing y siempre están copiando o robando ideas de los demás. Así que eso es lo que queríamos decir en este programa del día de hoy, que ya encuentra su final y que es el programa número 116 de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo, del día 30 de mayo del 2021. Así que nos encontraremos en el próximo programa, la próxima semana y hasta dentro de 7 días. Así que muchas gracias por haber estado al otro lado y bienvenidos a los que sumaron en el día de hoy. Hasta dentro de 7 días.